Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, apenas corrió la noticia de que Jesús estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan tus pecados. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Y dijo al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La pandemia sta continuando a causare ferite profonde, smascherando le nostre vulnerabilità. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos los enfermos en todos los continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre a causa de los problemas socioeconómicos que afectan especialmente a los más pobres. Por eso debemos tener bien fija nuestra mirada en Jesús y con esta fe abrazar la esperanza del reino de Dios que Jesús mismo nos da. Un reino de sanación y de salvación que está ya presente en medio de nosotros. Un reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras de caridad, que a su vez aumentan la esperanza y refuerzan la fe. En la tradición cristiana, fe, esperanza y caridad son mucho más que sentimientos o actitudes. Son virtudes infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos sanan y que nos hacen sanadores, dones que nos abren a nuevos horizontes, también mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo. Un nuevo encuentro col Vangelo della fede, della speranza e dell'amore. Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a asumir un espíritu creativo y renovado. De esta manera, seremos capaces de transformar las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundidad las estructuras injustas y sus prácticas destructivas que nos separan los unos de los otros, amenazando la familia humana y nuestro planeta. Gesù offre molti esempi di guarigione. Quando risana coloro che sono affetti da febbre, da lepre, El ministerio da de paralisi, Jesús ofrece muchos ejemplos de sanación, cuando sana a aquellos que tienen fiebre, lepra, parálisis, cuando devuelve la vista, el habla o el oído. En realidad sana no solo un mal físico, sino toda la persona. De tal manera la lleva también a la comunidad curada, la libera de su aislamiento. Pensiamo al bellissimo racconto della guarigione del paralitico. Pensemos en el bellísimo pasaje de la sanación del paralítico de Cafarnaún. Mentre Gesù sta predicando all'ingresso della casa, 4 uomini Mientras Jesús portano está il loro predicando amico en la paralitico entrada de la casa, 4 hombres llevan a su amigo paralítico donde porta Jesús. lì, fanno un buco Y nel como no tetto. podían entrar, hacen un agujero en el techo y descuelgan la camilla delante de él. Jesús está predicando y ve descender esta camilla. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: Viendo Jesús la fe de ellos, "Ti dice al sono rimessi i paralítico: tuoi peccati". Hijo, tus E pecados poi, come te son segno visibile, perdonados. aggiunse: Y después, "Alzati, como signo prendi la visible, tua barella añade: e va a levántate, casa tua". toma tu camilla y vete a tu Che casa. meraviglioso esempio di guarigione. L'azione Qué di maravilloso Cristo è una ejemplo de diretta sanación. risposta alla fede La di acción quelle de Jesús persone, es una alla respuesta speranza directa a la che fe de ripongono in estas Lui, personas, all'amore a la che esperanza que dimostrano di depositan en avere Él, gli uni al per gli amor que altri. demuestran tener E quindi los Gesù unos por los guarisce otros.
Y por tanto Jesús sana, pero no sana simplemente la parálisis. Jesús sana todo, perdona los pecados, renueva la vida del paralítico y de sus amigos. Hace nacer de nuevo, digamos así. Una sanación física y espiritual, fruto de un encuentro personal y social. Imaginemos cómo esta amicizia y la fe de Imaginemos tutti i cómo presenti in quella esta casa amistad siano y la fe de todos los cresciute presentes grazie al en gesto esa di casa Gesù. han crecido gracias al gesto de Jesús, el encuentro sanador Y allora ci con chiediamo, Jesús. ¿En qué modo possiamo aiutare a guarire il nostro mondo oggi? Y entonces nos preguntamos, discepoli ¿de qué del modo Signore podemos Gesù, ayudar a sanar nuestro mundo che hoy? medico delle anime e dei Como corpi? discípulos del Siamo Señor chiamati a Jesús, continuare la médico sua de las almas y de los opera di cuerpos, guarigione e di estamos salvezza, llamados a continuar in senso su obra de fisico, curación y de salvación, sociale e en spirituale. sentido físico, social y espiritual. La Chiesa, benché amministri la grazia risanante di Cristo mediante i La sacramenti, Iglesia, aunque administre la gracia sanadora de Cristo mediante los sacramentos y aunque proporcione servicios sanitarios en los rincones más remotos del planeta, no es experta en la prevención o en el cuidado de la pandemia. Da ayuda a los enfermos, pero no es experta. Y tampoco da indicaciones sociopolíticas específicas. Esta es tarea de los dirigentes políticos y sociales. Sin embargo, a lo largo de los siglos y a la luz del Evangelio, la Iglesia ha desarrollado algunos principios fundamentales, principios que pueden ayudarnos a ir adelante para preparar el futuro que necesitamos. Cito los principales, entre ellos estrechamente relacionados entre sí: la dignidad de la persona, el bien común, la opción preferencial por los pobres, la destinación universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, el cuidado de nuestra casa común. Todos estos principios expresan de formas diferentes las virtudes de la fe, de la esperanza y del amor. Del tessuto personale e sociale. Tutti questi principi esprimono in modo diversi le virtù della fede, della speranza e dell'amore. Nelle prossime settimane vi invito a affrontare insieme En las próximas semanas los invito a afrontar juntos las cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, le malattie sociali. sobre todo las enfermedades Lo sociales. faremo alla luce del Vangelo, Y lo haremos a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Exploraremos cómo nuestra tradición social católica puede ayudar a la familia humana a sanar este mundo que sufre de graves enfermedades. Es mi deseo reflexionar y trabajar juntos como seguidores de Jesús que sana para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las generaciones futuras. La pandemia sigue causando dolor y sufrimiento en toda la humanidad, sembrando muerte y un sinnúmero de enfermos. Además, muchas personas y familias viven un tiempo de incertidumbre por los problemas socioeconómicos que ha producido y que produce y que golpean sobre todo a los más pobres. Esta experiencia dramática nos invita a tener nuestra mirada puesta en Jesús, que hace presente el reino de Dios en medio de nosotros. Reino que sana y que salva, reino de justicia y de paz, que se manifiesta con las obras de caridad, que a su vez incrementan la esperanza y refuerzan la fe. Fe, esperanza y caridad que no son simples sentimientos o actitudes, sino virtudes infusas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo, dones que nos curan y nos ayudan a curar a los demás, que nos abren nuevos horizontes, aún en medio de las tempestades.
El Evangelio nos muestra a Jesús que sanaba a los enfermos, no solo de sus padecimientos físicos, sino también de sus sufrimientos morales. Los sacaba de su aislamiento para que se incorporaran de nuevo en la comunidad. Lo vemos, por ejemplo, en la curación del paralítico de Cafarnaúm, pues Jesús no solo libra de su parálisis, sino que le renueva la vida tanto a él como a sus amigos a través de un encuentro personal y social. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Dios nos invita a colaborar con Él y como discípulos de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, continuar con su obra de curación y de salvación en sentido físico, espiritual y social. Que el Señor nos conceda trabajar todos juntos con un espíritu creativo y renovado en la construcción de un mundo mejor, lleno de esperanza para las futuras generaciones. Que Dios los bendiga. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.